Bueno, seguimos con este programa de la nostalgia, de los recuerdos. Y una vez más, puede hacer que usted interprete bien todo esto, ya que no es un autobombo, sino es que queremos agradecer a todos los que nos llaman, los que nos acercan material, nos hacen algún comentario y también alguna crítica por algunos de los programas que hemos hecho. Todos son aportes que nos permiten mejorar, ampliar esta ronda nostálgica de un tiempo que se fue. Que yo sé que es fraterna y que a usted le llega al corazón, porque le habla de un tiempo perdido. Hoy le voy a contar un relato de los primeros tiempos de Trenquelauquen, un relato muy doloroso. Corría el año 1877 y bueno, la vida en el campamento de Trenquelauquen era muy dura. Claro, los pobres milicos que dejaron su sangre en aquello que se llamó la conquista del desierto, estaban sin paga, estaban muchos meses alejados de sus familias, sin poder retornar a sus pagos, y en consecuencia la vida era muy dura, difícil, penosa. Hasta hambre se pasaba y mucho frío. Claro, los que conducían la campaña del desierto desde confortables oficinas capitalinas, muy poco les importaba el sacrificio de esos pobres milicos. Este aquí que una noche de 1877, cuatro soldados resolvieron desertar, cansados de esa vida tremenda, de la falta de pago, de la falta de comida suficiente, hizo que, tomando 4 caballos, huyeran del campamento Trenquelauquen para terminar con sus penurias y poder volver, aunque sea unos días, a visitar su familia, cosa que se les prohibía. Bueno, la deserción era un delito militar muy duramente castigado y en consecuencia salieron varios soldados encabezados por oficiales en procura de los fugitivos, de estos 4 pobres milicos que se habían fugado, reitero, en 1877, a un año de la fundación de Trenquelauquen. Tengo los nombres de esos pobres milicos, de algún modo como homenaje por lo que ellos hicieron. Peralta, Ledesma, Verón y Saldaña. Este Saldaña se decía María Saldaña, y esto trae una confusión, pero era un hombre, y María era el nombre que tenía este Saldaña. Este es un episodio que Juan Carlos Artigas lo ha contado poéticamente, y yo lo estoy haciendo desde el punto de vista histórico. Bueno, los encontraron cerca de una laguna donde estos 4 desertores habían parado un tanto, y se origina un tiroteo al resistirse todo esto, tiroteo que termina con la vida de Saldaña, y quedan solamente 3. Los 3 son apresados y traídos al campamento de Trenquelauquen, juzgados y castigados de una manera curiosa. De los 3 sobrevivientes, uno iba a morir y los 2 restantes se iban a salvar. ¿Cómo se iba a hacer esto? ¿Cómo era posible que...? No, caprichosamente no iba a ser la cosa, iba a ser por sorteo. ¿Se da cuenta usted, no? Un sorteo para determinar la muerte de 3 pobres milicos que lo único que buscaban era unos días en la querencia y salir de todas esas penurias. Bueno, se hicieron 3 papeles blancos, uno tiznado, que era el que iba a marcar el de la muerte, lo pusieron en una caja y entonces los 3 soldados tenían que acercarse hacia la caja, retirar el papel, y si no estaba tiznado, estaba salvado. Ahora, si tomaba el tiznado, iba a ser fusilado. Bueno, la secuencia fue más o menos así, de acuerdo a lo que cuenta el comandante Prado. El primero fue Peralta, el que se acercó a la caja. Sacó uno de los papeles, era blanco, suspiro, se salvó. El segundo era Ledesma. Ledesma tenía mucho miedo. Dice Prado que titubeaba cuando se acercaba hasta la caja para sacar el papel, porque de los 2 papeles había uno que marcaba la muerte. Y Verón, que estaba atrás de Ledesma, le dijo: vaya, cuñado, saque tranquilo el papel, que el tiznado es para mí. Y efectivamente, fue este hombre, Ledesma, sacó el papel blanco,
suspiro de alivio, se salvó. Es decir, que el papel tiznado quedó para el pobre Milico Verón, que un poco para suavizar las penas, si es que es posible, la pena de la muerte injusta, le dieron mate, le dieron un poco de aguardiente, le dieron algo de comer y lo metieron en el calabozo porque al otro día, a la mañana temprano, iba a ser fusilado, a las 8 de la mañana. ¿Qué pasó? Esa noche, curiosamente, fue la noche en que los indios de Pincén se apropiaron de los caballos blancos de Villegas y, en consecuencia, el hecho de la investigación hizo que la vida de Verón tuviera 2 horas menos. En vez de las 8 lo mataron a las 6. A las 6 fue fusilado. Cuando se habla de la campaña del desierto, se habla de los pobres indios que fueron conquistados sin quererlos y que en vez de integrarlos a la civilización, los hicimos desaparecer prácticamente. Se habla poco del sacrificio de los milicos que al fin de cuentas estaban cumpliendo órdenes. Esa orden de la muerte, del fusilamiento del pobre Milico Verón, que lo único que había querido era terminar con todas las penurias que sufría para visitar por unos días a su familia. Soy Marta Ramos, para muchos conocida a lo mejor, porque para comenzar, nativa de acá, de la ciudad. Tengo 74 años y muchos me conocen por la señora del bandoneón. Empecé a los 14 años a aprender el bandoneón porque en mi casa se compró para mi hermano el mayor, Juan. Él no quiso seguir, siguió el más chico, tampoco tuvo interés. Y como un juego lo agarré yo porque papá era violinista, bandoneonista, sabía todos los instrumentos. Y él fue el que nos enseñaba a mis hermanos que no agarraron viaje. Y bueno, lo agarré yo como un juego. Y así comencé y a los 14 años salí con él en la orquesta. Eran los Amigos del Arte, en aquella época tocábamos por toda la zona. Y estuve 7 años en la orquesta de papá hasta que me casé. En el año 61 dejé la orquesta. Lo lamenté, pero era mi decisión de vida. 40 años lo guardé. En esa época estaban los Jijirín, Laguna Redonda, San Martín de los Andes que dirigía Sopeleto, la Trenquelauquen que dirigía un primo mío, Lindolfo Ramos. Ahí estaban los Polenta. Estaba Crisólogo Díaz, ahora me acuerdo, me parece que si no era Armonía la orquesta. En esa época no había mujeres, yo creo que fue Paquita la primera mujer bandoneonista, no sé si no habrá sido la segunda, a lo mejor hubo. Y Paquita, la presidenta no me acuerdo, pero muy conocida, la Paquita, la primera mujer bandoneonista argentina. Y acá, por ejemplo, por la zona que nosotros salíamos a tocar, novedad fue al comienzo, porque ver a una mujer con bandoneón era pero rarísimo. Me parecía raro hasta a mí salir y estar arriba de un escenario alegrando para que bailaran, para que la gente la pasara de lo mejor. Después con papá hicimos una agrupación junto con un señor de 30 de agosto, La Echea de apellido, que él tocaba el contrabajo y la batería, porque teníamos los 2 ritmos de orquesta, típica y característica. Y hicimos una vasta zona yendo a 30 de agosto, Mazdala, Peguajó, porque acá con la orquesta de papá, solo que éramos un cuarteto, no, hacíamos la zona acá, todo muy Martín Fierro, Campesino, Las Tunas, Marilauquen, Bocayuba, los agrarios de Tres Lomas, éramos más acá, los clubes de campaña, donde los bailes se sabían hacer en los galpones del ferrocarril, con luz a fuelle, a farol, como era, que se le daba viento y encendía la llama y teníamos esa luz. ¿Sí? Le estoy hablando del año 50 y pico. Para mí fueron vivencias hermosas.
hija no toca ningún instrumento, pero los hijos de ella, mis nietos, tengo 7 nietos, pero 5 de ellos tocan instrumentos. La mayor de las mujeres, que ya es mamá, porque soy bisabuela, me adelanto a decirlo, toca el teclado. Le sigue otro nieto, varón, toca la guitarra. Una nieta, Magalí, el violín. Keila, la batería. Y bueno, y yo que los trato de orientar lo mejor que puedo y no hemos de decir salido así porque no hemos tenido tiempo, pero en el cumpleaños, cuando el papá cumplió los 50 años, fue la sorpresa para todos porque no habíamos dicho nada, lo hacíamos calladito la boca a los 5. Una emoción que no sé ni describirla, mira, no sabes si es ganas de llorar, de alegría, algo que parece que lo has transmitido por la sangre. Nosotros los ramos en este caso, porque los nenes no son ramos. Tengo un tío, es fallecido ahora, que tenía orquesta en Buenos Aires, y él siempre decía, un Ramos que no es músico no es Ramos, decía él siempre. Siempre decía eso, un Ramos que no es músico no es Ramos. Porque todas las familias de los Ramos, que son por parte de papá, eran 2 hermanos, siempre alguno algo hacía, o tocaba la guitarra, o rascaba con otra cosa, un poquito lo que fuese, pero música. Bueno, yo retomé el bandoneón después de 40 años en el año 2000, cuando comenzaron los torneos de los abuelos bonaerenses, porque mientras tanto no lo había sacado para nada el bandoneón, lo guardé, quedé viuda en el año 84 y yo no había agarrado más el bandoneón para nada, y seguí hasta el 2000. Y en el 2000 me entusiasmaron con el asunto de los torneos, digo, voy a intentar, fue un nuevo comenzar, porque tantos años, torpe, los dedos les faltaba agilidad, no había digitación, no había nada. Y me anoté para los torneos y tuve la suerte de llegar a Mar del Plata. Yo ahora donde puedo ir a tocar es algún geriátrico, a Buenas Noches Tango que nos invita siempre la señora de Angulo. Y me trae recuerdo de que estaba con papá, que era el violinista, que nos dirigía. Mi hermano la batería, fue el final de Los Amigos del Arte. Ricardo Sangla y yo, los 4 éramos. Así que con Ricardo, como ensayamos, empezamos ahora otra vez, después de un receso de 3 meses, nos acordamos siempre, te acordás, porque con él toqué muchos años también con papá. Y ahora después de muchos años nos volvimos a juntar a tocar juntos. Bueno, en el primer esquillo del programa creo que lo amargué un poco. Le traje el relato de un doloroso episodio del viejo Trenquelauquen del año 1877, de ese milico que fue injustamente fusilado solamente por querer dejar por un tiempo de sufrir las inclemencias tremendas del campamento para ir a visitar a su familia, para encontrar de nuevo los aires de la libertad. Por eso ahora voy a hablar de un tema más risueño, lo que seguramente le va a llegar al corazón a usted, porque le voy a hablar de productos que antes usábamos en el viejo Trenquelauquen, comestibles y de otro tipo, que se han perdido, han desaparecido, y que usted seguramente ha olvidado los nombres, pero yo se los voy a recordar. Por ejemplo, ¿usted se acuerda del aceite Ricoltore? ¿Cómo no se va a acordar? Lo compraban en el almacén de Bilbaso, o en lo de Eustaquio Baliota, que quedaba en Alsina y Belgrano.
Y había un aceite que no tenía así un desarrollo vertical, sino un desarrollo más horizontal que se llama olavina. ¿Y recuerda usted la publicidad radial que decía, no diga hola, diga olavina, viejos aceites del ayer? Me he apuntado aquí algunas otras cosas, los fósforos ranchera, los vinos Gargantini y Tunquelén, el vino Carapachay, que dio origen al nacimiento de un club social y deportivo de Trenquelauquen, en una anécdota que ya les conté otros años y que la voy a repetir en algún momento para todos ustedes. Estaba las bebidas alcohólicas como Ferroquina Bisleri y la esperidina, que todavía sigue presente en algunos anaqueles de almacenes y supermercados. Había también bebidas sin alcohol, como la Pomona, la Vils, la Vidú. La Vidú. Qué época. ¿Se acuerda del jabón Manuelita? El jabón Federal, el Yauró y también el limpiador Puloil, que pelaba todo. Pelaba la suciedad y hasta las manos de las mujeres, de fuerte que era, en aquellas viejas bateas de madera, porque en esa época, y no le estoy mintiendo y usted lo sabe, no existían los lavarropas. Esas viejas bateas de madera eran donde nuestras madres y nuestras abuelas le daban higiene a nuestra vestimenta. Después recuerdo las viejas yerba mate, porque el tema del mate es un tema de larga historia en la Argentina. Los inmigrantes que llegaron a la Argentina copiaron de los indios, de los primeros habitantes que hubo en la ciudad, la costumbre de tomar mate. Y fíjese que el rey de España la prohibió, porque dice que la gente se distraía y no trabajaba tomando mate. Es increíble, ¿no? Bueno, el mate atravesó varias etapas hasta que, en mi época al menos, existían marcas de yerba ya empaquetadas, porque también se vendía yerba suelta. Y recuerdo una yerba que se llamaba Safac. ¿La recuerda usted? Esa yerba Safac hacía publicidad en todo el país y en Trenquelauquen durante varios años la vi, con un avión que circulaba por la ciudad y escribía en el cielo con humo el nombre Safac, como publicidad de la yerba. Y nosotros los pibes mirando embelesado el avión y mirando ese letrero de humo que parecía de otro mundo. Viejas marcas de yerbas hoy perdidas. Pero el otro día, en el anaquel de un supermercado, encontré una yerba que yo creí que había desaparecido y no, todavía está vigente. Es la yerba pájaro azul. ¿Se acuerda usted de la publicidad? Javier, Diego, despertate, levantate, ya está pájaro azul en el mate. ¡Qué época! ¡Qué época! ¿Se perdieron? No, ¿qué se van a perder? Están en el espíritu y en el corazón de todos los que recordamos con nostalgia los recodos del ayer.